La tempestad llegó con una velocidad alarmante. En un instante, las cumbres del Parque Nacional de los Picos de Europa se erguían en su frígida e imponente quietud. Al siguiente, los cielos desataron su furia. El viento, agudo como una navaja, barrió la cresta, y la nieve descendió horizontalmente, densa, cegadora, implacable. Dentro de una modesta vivienda de madera, enclavada en lo profundo de aquellos gigantes helados, Elías Graciano, de 60 años, se ataba los cordones de sus curtidas botas. No era el tipo de individuo que esperaba circunstancias favorables, había vivido lo suficiente como para comprender que en las montañas, la pasividad equivalía a la fatalidad. La radio, aquella anticuada emisora de banda ciudadana que obstinadamente se negaba a desechar, crepitó. La estática siseó, luego una voz, tensa, alarmada, informó de una familia desaparecida, atrapada a mitad de camino en el sendero oriental. Elías actuó sin vacilar. Buscó la correa, pero no hubo necesidad de llamar, el perro ya estaba en la entrada, con las orejas erguidas y la mirada fija. 6 años, pelaje salpicado de negro y crema, construido como una fortaleza pero moviéndose con la gracia del viento. Adiestrado desde sus primeros días, incuestionablemente leal. No eran meramente dueño y can, eran una unidad indivisible, y las unidades no abandonan a nadie. El sendero ya había desaparecido parcialmente cuando alcanzaron la cresta. Los árboles se hundían bajo el peso de la nieve. Cada paso adelante era una lucha, pero siguieron adelante, uno al lado del otro, navegando a través de una ventisca tan densa que parecía ahogarse en el silencio. Elías podía sentirlo, algo andaba mal, algo anómalo. Llamó a la familia. Ninguna respuesta, solo el viento. Entonces, el suelo bajo ellos emitió un retumbo nauseabundo. No sonó como un trueno, sonó como si la propia montaña se despertara de su letargo. Elías se giró justo a tiempo para presenciar la avalancha descendiendo estruendosamente, un muro de hielo y muerte precipitándose hacia ellos. Gritó una vez, un nombre consumido por la tormenta. Entonces, salió despedido por el aire. El mundo giró blanco y frío y sin sentido. Cuando impactó contra el suelo, todo se desvaneció en la negrura. Pasaron horas, quizás más. Cuando Elías abrió los ojos, la tormenta había sepultado el mundo. Estaba solo, medio cubierto de nieve, con la piel entumecida y la respiración superficial. Pero eso era intrascendente. Lo que importaba era la correa, arrancada de su mano. Lo que importaba era el vacío a su lado. El perro había desaparecido. Gritó, con la voz quebrada. Nada, solo el eco hueco del viento, burlándose de él. Se arrastró, cavó con los dedos congelados, gritó hasta que la sangre en su garganta ardió. Pero la nieve no cedió nada. En algún lugar bajo aquel silencio helado, enterrado profundamente por la furia de la montaña, el perro seguía allí fuera. ¿O no? Pero a Elías le importaban poco las probabilidades. Se levantó sobre piernas temblorosas, apretó los puños y miró la infinita blancura como si lo hubiera traicionado personalmente. No iba a volver a casa sin él. La luz del día en las montañas es engañosa, embauca a uno haciéndole creer que se acerca el calor, que la visibilidad equivale a seguridad. Sin embargo, incluso mientras el sol grababa vetas de oro a través de las crestas cubiertas de nieve, los picos de Europa seguían siendo implacables. Habían transcurrido 3 días desde la avalancha, y Elías no se había marchado, ni siquiera por un momento. Ni cuando los equipos de búsqueda concluyeron sus esfuerzos, ni cuando sus provisiones se agotaron, ni siquiera cuando sus dedos comenzaron a adquirir un tono que ninguna mano debería exhibir jamás. El equipo de rescate que finalmente dio con él no lo reconoció inicialmente. Tenía la barba incrustada de hielo, los ojos inyectados en sangre. Estaba de rodillas, excavando la nieve con un trozo plano de corteza, murmurando un nombre repetidamente, como un mantra.
Intentaron apartarlo, permaneció inflexible. Cuando un hombre le agarró suavemente el brazo, Elías se giró y gritó, no con ira, sino con el tipo de pesar que ignora a los espectadores, el tipo que se abre paso desde un lugar más profundo que los pulmones. No comprenden, masculló. No se ha ido. Nadie deseaba articular lo que todos contemplaban, ningún perro resiste tanto tiempo, no bajo tal volumen de nieve, no a temperaturas que derriban a los rebecos. Sin embargo, Elías no confiaba en las probabilidades, creía en el perro. Creía en la forma en que obedecía cada directriz sin vacilación, en la forma en que esperaba junto a la entrada cada mañana, en la forma en que sus orejas se movían cuando Elías hablaba, incluso si no había órdenes, ni incentivos, meramente palabras. Ese tipo de conexión no se disipa simplemente en una tormenta de nieve. Persistió en su búsqueda, incluso cuando la congelación afectó sus dedos, incluso cuando sus pies sangraban a través de sus botas, incluso cuando otros le ofrecieron el consuelo de cabañas cálidas y sopa caliente. Eligió el frío silencio y la aparición de huellas de patas que nunca perduraban más allá de una ráfaga de viento. La gente susurraba, tildándolo de quebrado, afirmando que la pérdida del perro había fracturado algo ya frágil. Pero desconocían que el perro una vez le había salvado la vida, literalmente, en un sendero como este. Un paso en falso, el borde de un acantilado, un ladrido, un tirón de la correa, Elías habría caído. El perro lo rescató, luego montó guardia sobre su pierna rota durante 5 horas hasta que llegó la ayuda. Esto no se trataba de negación, se trataba de equilibrio. Elías le debía la vida a aquel perro desde entonces, y ahora era el momento de corresponder. Sus alucinaciones comenzaron sutilmente, un ladrido llevado por el viento, una huella de pata demasiado perfecta para ser coincidencia. Sin embargo, incluso mientras su mente le jugaba malas pasadas, su corazón nunca vaciló. Algo dentro de él seguía reiterando, no se ha ido. Todavía no. Por la noche, se acurrucaba contra la base de los árboles, respirando dentro de su chaqueta, susurrando en la oscuridad, estoy aquí, chico. Solo aguanta. Y en algún lugar ahí fuera, enterrado profundamente bajo la nieve, un débil latido aún pulsaba. Pero nadie más creía que existiera. Solo Elías. Y eso era suficiente para mantenerlo en marcha. El tiempo dejó de existir bajo la nieve, solo frío, aplastante, constante y vivo a su manera silenciosa. El perro yacía contorsionado bajo las capas endurecidas, una pata trasera torpemente atrapada entre hielo y roca, las costillas presionadas contra la tierra helada. Cada respiración era un dolor superficial, cada parpadeo una luz que se atenuaba. Pero aún no se había detenido. Incluso en el silencio, incluso con el peso de una montaña presionando hacia abajo, el instinto de sobrevivir se negaba a morir. Sus orejas, aplastadas contra su cráneo, se movían de vez en cuando, no por el sonido, pues no había ninguno, sino por el recuerdo. La voz de Elías, no gritando órdenes, no ladrando mandatos, solo hablando como siempre lo hacía, sentado junto al fuego de la cabaña, leyendo en voz alta libros raídos, contando historias que nadie más estaba cerca para escuchar. Esas historias vivían ahora en la cabeza del perro, más claras que la nieve de afuera. Eran salvavidas, un olor, una voz, una razón para aferrarse. Su cuerpo, aunque maltratado, no se había rendido. Pateaba suavemente el hielo frente a su hocico, raspando pequeñas escamas. Le sangraba la nariz, se le agrietaban las garras, pero el movimiento estaba allí, débil, tembloroso, pero innegable, un movimiento cada vez, como un latido escrito en la nieve. En un momento dado, algo cambió, no la nieve, sino algo dentro de él. Fue sutil, como pasar una página. Le dolió más el pecho y por un instante aterrador, dejó de moverse. Pero entonces, un parpadeo, su pata se movió, su oreja se levantó ligeramente. No hubo una gran oleada de fuerza, solo un pulso,
la decisión de intentarlo de nuevo. Arriba, el mundo seguía girando. Los helicópteros pasaban demasiado alto, las voces demasiado lejos. El aullido del perro, cuando finalmente escapó, ni siquiera fue un aullido, fue un susurro, un aliento estrangulado tratando de ascender. Pero en ese esfuerzo, algo cambió en el viento. Muy arriba, en algún lugar del caos de colinas blancas y piedra dentada, Elías se detuvo. Le dolía el cuerpo. Le sangraban los pies, pero algo dentro de su pecho se apretó. Permaneció inmóvil un largo segundo, con los ojos escudriñando la nieve interminable, y luego giró bruscamente a la izquierda. No sabía por qué, simplemente lo hizo. Dio un paso, luego otro. Abajo, el perro tiró de nuevo, con la boca abierta y la lengua seca. Se formó una grieta sobre su cabeza, apenas el ancho de un pulgar, pero dejó entrar aire. Una bocanada, un jadeo, suficiente para que su pecho se elevara un poco más fácilmente. Lamió el hielo, absorbiendo la humedad, con las patas aún temblando. Su respiración se calmó, apenas, pero se calmó. La voz humana en su memoria se hizo más fuerte. El latido del perro encontró un ritmo. Y en algún lugar entre la muerte y la supervivencia, enterrado bajo capas de silencio y nieve, un vínculo seguía aferrándose, un latido a otro, negándose a soltar. Elías desconocía cuánto tiempo había estado deambulando. La tempestad había amainado, pero sus secuelas habían convertido la naturaleza salvaje cántabra en algo parecido a un campo de batalla, árboles partidos en dos, nieve acumulada como murallas, hielo formando peculiares formaciones a través del sendero fragmentado. Tenía las manos en carne viva, un ojo hinchado y cada respiración era una lucha contra el aire fino y helado. Sin embargo, seguía adelante como una brújula atraída por una fuerza invisible, inexplicable, algo que solo el corazón podía discernir. Entonces, una silueta se materializó en la cima de una cresta distante. Inicialmente, Elías lo descartó como otra alucinación, un engaño cruel más del frío. Pero no se disipó, se acercó, más firmemente. Un hombre con un abrigo impermeable, una cámara colgada al cuello, descendiendo la pendiente con pasos cuidadosos. No un rescatador, no un guarda forestal, meramente un extraño con un andar resuelto. Jesús Herrera no debía estar allí. Un fotógrafo de naturaleza oriundo de Santander, había estado rastreando una manada de lobos grises antes de que la ventisca lo paralizara todo. Sin embargo, algo, llámese curiosidad o destino, lo había desviado de su ruta prevista aquella mañana. Cuando encontró a Elías, medio congelado, conversando con la nieve, cavando como un hombre impulsado por una fuerza invisible, no supo cómo interpretar la escena. ¿Qué hace usted aquí?, inquirió Jesús, su mirada barriendo el horizonte detrás de él, anticipando a otros. Pero Elías no ofreció respuesta. Simplemente sacó una fotografía desgastada de su bolsillo, un joven de uniforme, sosteniendo un cachorro con entrañables orejas caídas y ojos luminosos. Jesús no supo por qué, pero aquella imagen lo detuvo en seco. Había una cualidad sagrada en la forma en que Elías la sostenía, algo crudo e inefable en su expresión. Elías lo relató todo, no con desesperación, sino con aquella convicción inquietante que desafía cualquier argumento. Ese tipo de creencia no surge del delirio, nace de la historia, del amor, de una conexión que no requiere pruebas para ser real. Jesús no tenía ninguna obligación de consentir, pero lo hizo. No solo ofreció su tiempo, le proporcionó a Elías un par de guantes térmicos, le dio agua, compartió su sustento y sacó una grabadora de audio de alta calidad de su bolsa de equipo. Permanecieron juntos durante horas, inspeccionando las crestas, escuchando el viento, capturando débiles reverberaciones. La mayor parte era mero ruido, pero en un momento dado, justo antes del anochecer, el dispositivo registró un sonido inusual, un ruido entrecortado y desigual oculto bajo las ráfagas. Jesús lo reprodujo y se quedó helado.
No era el viento, ni era un pájaro. Era un gemido, débil, distante, pero presente. Los ojos de Elías se encontraron con los de Jesús. No intercambiaron palabras, no eran necesarias. Comenzaron su ascenso una vez más alto, más frío, más peligroso. El sendero disminuyó hasta el filo de una navaja, un solo paso en falso de la catástrofe, pero treparon. Jesús resbaló una vez y logró recuperar el equilibrio. Las piernas de Elías flaquearon 2 veces. No cesaron. Sus alientos se volvieron superficiales, su ritmo más deliberado, pero el sonido, la esperanza, era ahora más resonante que su agotamiento. Y kilómetros más abajo. Enterrado bajo capas de silencio, el perro se agitó de nuevo, con las patas temblando, el corazón firme, un atisbo de aliento que se negaba a ser olvidado. 2 extraños, una misión, encontrar aquel aliento o no regresar jamás. La noche descendió pesadamente sobre los senderos de los picos de Europa, y cada sonido fue absorbido por la abrumadora quietud de la nieve. Sin embargo, el silencio puede ser engañoso, pues algo más profundo se agitaba bajo él. Jesús y Elías, 2 hombres de orígenes muy diferentes, estaban ahora unidos por un único objetivo compartido: localizar al perro o sucumbir a las condiciones de congelación. Jesús, con su tecnología avanzada y su serena determinación, y Elías, impulsado por un instinto primario, una lealtad tan profunda que había trascendido la lógica y el pesar. Su improbable alianza no se fundó en una conversación casual, se construyó sobre las reverberaciones de un débil ladrido, uno que Jesús había grabado apenas unas horas antes. Aquel sonido servía ahora de guía que los conducía a un terreno donde incluso los guardas forestales experimentados dudaban en aventurarse. Alcanzaron una sección de la que los lugareños solo hablaban con un sombrío movimiento de cabeza, la mirada del diablo, una ascensión escarpada y estrecha donde los desprendimientos de rocas eran frecuentes y un solo paso en falso significaba una caída que ningún equipo de seguridad podría evitar. Jesús había emprendido algunas empresas audaces para conseguir la fotografía perfecta, pero incluso su confianza en sí mismo vaciló cuando el sendero se estrechó hasta convertirse en un precipicio helado. Abajo no había más que rocas dentadas y fatales. Sin embargo, Elías no mostró vacilación. Sus botas mordían el hielo, su aliento emergía en nubes de vapor. Aquel ladrido, ya fuera genuino o una invención de su imaginación, estaba demasiado cerca para ignorarlo. Murmuraba el nombre del perro con cada paso, como una plegaria, un ritmo, un latido. A mitad de la pendiente helada, Jesús se detuvo. ¿Estamos siquiera seguros de que es aquí?, inquirió, jadeando. Elías no miró atrás. Simplemente señaló la base de un pino azotado por el viento donde un inusual montículo de nieve interrumpía la lisura de la ladera. Parecía antinatural, no esculpido por el viento, sino alterado. Elías cayó de rodillas, se quitó los guantes y comenzó a cavar. Sus dedos sangraban en cuestión de minutos, pero no cesó. Jesús vaciló, luego se unió a él, dejando a un lado su mochila y abriéndose paso en el ventisquero con una pala plegable. Capa tras capa, la nieve se volvía más compacta, como cemento. El viento chillaba en lo alto, azotando sus abrigos. Pasaron las horas, sus brazos palpitaban, sus rostros entumecidos. Aún así, arañaban la nieve. Entonces ocurrió, un temblor en la nieve, no originado por ellos. Una suave vibración, apenas perceptible. Jesús se inclinó, con los ojos muy abiertos. ¿Sentiste eso? Elías no respondió. Apoyó la oreja en el suelo. Nada. Luego, de nuevo, un movimiento. La nieve se asentó ligeramente. Solo un pulso de movimiento, pero suficiente. Levantó la vista. Está ahí. Los ojos de Jesús escudriñaron el rostro de Elías, cubierto de escarcha, los labios agrietados, apenas aguantando,
pero ardiendo con una claridad tan brillante que podría derretir el glaciar a su alrededor. Está vivo. Cavaron más rápido ahora, sin palabras, sin pausa. Los dedos rasparon hueso, el hielo se desprendió al son de jadeos desesperados. La respiración de Elías era entrecortada, no por el esfuerzo, sino por la incredulidad. La nieve ya no era solo una manta, era una barrera, una prisión. Y en algún lugar debajo de ella, un alma viviente esperaba. Y aquella alma estaba contraatacando. Esto ya no era un rescate, era una carrera contra el tiempo, contra la asfixia, contra una montaña a la que no le importaba quién fueras o cuándo amaras algo. Pero a Elías sí le importaba. Y eso, precisamente, es lo que hace posibles los milagros. El tiempo se había convertido ahora en un adversario, su paso marcado más sonoramente con cada segundo silencioso bajo la nieve. Y bajo aquella opresiva tumba blanca, la existencia del perro se había contraído a respiraciones superficiales y recuerdos fugaces y desvanecientes. Su cuerpo estaba inmovilizado, una pata aplastada bajo hielo compactado, sus músculos apenas respondían. Sin embargo, su mente se aferraba a algo más potente que el instinto, la lealtad. El sonido de la voz de Elías residía en algún lugar profundo de su conciencia, reverberando a través de la oscuridad. Aquella voz siempre había significado seguridad, refugio, hogar. Sobre la nieve, las manos de Elías ya no funcionaban como debían. Las ampollas se habían reventado, su aliento emergía en jadeos. La sangre manchaba la nieve donde sus dedos se encontraban con el hielo. Y aún así, cavaba. Jesús había intentado detenerlo, trató de explicarle que aquello era insostenible. Pero Elías replicó con una energía no nacida de la fuerza, sino de la desesperación. No se ha ido, gruñó Elías. Lo sabría si se hubiera ido. Jesús, conmovido por la implacable determinación en la voz de Elías, hizo la llamada. Cogió la radio de emergencia de su mochila y corrió cuesta abajo a través de nieve hasta la cintura hasta la base, suplicando ayuda a la estación de guardas forestales, cualquier ayuda, helicóptero, dron, cámara térmica, cualquier cosa. Sus botas resbalaron, su cuerpo se estrelló contra piedras afiladas, pero la adrenalina lo llevó más rápido de lo que la lógica podía advertirle que se detuviera. Mientras tanto, Elías cayó de rodillas, presionando la oreja contra el suelo helado. No oyó nada, al principio no, solo el silencio frío y zumbante, del tipo que hace doler los dientes. Pero entonces, algo, un rasguño, un sonido débil y rítmico como uñas raspando madera bajo el agua. El perro seguía vivo bajo aquel peso aplastante. El cuerpo del perro tembló una última vez. Sus pulmones se convulsionaron. Sus patas rasparon. Ya no luchaba por respirar, luchaba por oír, por seguir aquel lejano calor de una voz que se negaba a dejarlo marchar. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Elías sollozó sobre la nieve, fuerte. Nada heroico en ello, solo un hombre rompiéndose a la intemperie, solo pero sin rendirse. No pares, susurró entre dientes castañeteantes. ¿Me oyes? No pares. Jesús regresó horas después con un dron de rescate, su luz roja parpadeante barriendo la cresta como una estrella en un cielo de desesperanza. Estableció exploraciones térmicas y dejó equipo junto a Elías, que se había desplomado junto al lugar de la excavación, con los labios azules, los dedos temblando, pero los ojos muy abiertos, aún concentrados. No tenían mucho tiempo, la tormenta volvía a arreciar, las temperaturas bajaban. Pero el dron de Jesús se fijó en una débil señal de calor bajo la nieve, pequeña, inconsistente, parpadeando como una brasa moribunda. Sin embargo, estaba allí. Eso fue suficiente. Jesús miró a Elías. Terminemos esto. Comenzaron a cavar una zanja, uno al lado del otro. Jesús golpeaba con un hacha de rescate, Elías empujaba con la fuerza que le quedaba.
La montaña contraatacaba, arrojando nieve desde arriba, pero ellos se movían más rápido. Se habían convertido en máquinas con un solo propósito: vencer a la naturaleza en su propia y cruel cuenta atrás. Y en algún lugar abajo, mientras el viento aullaba y las hachas golpeaban el hielo, un cuerpo roto se aferraba a un solo sonido, una voz que se negaba a rendirse. Y aquella negativa, eso es lo que lo mantuvo con vida. El mundo se contraía en un instante singular, un latido dentro de la nieve. El dron de Jesús flotaba, su cámara térmica fijada en el parpadeo bajo el sudario blanco de la muerte. No era robusto, pero pulsaba, se movía. Jesús y Elías no intercambiaron palabras, no las necesitaban. Aquella minúscula señal parpadeante lo significaba todo. Asaltaron la nieve con una ferocidad que ninguna ventisca podría igualar. Jesús blandía una pala como un hombre poseído, sus músculos ardiendo, pero su ritmo nunca flaqueó. Elías, a pesar de la congelación que roía sus articulaciones y el agudo dolor que acompañaba cada movimiento, se negó a detenerse. El ritmo entre ellos se convirtió en un himno de supervivencia: pala, aliento, cavar, rezar. La zanja que excavaron era irregular, desigual, desesperada, pero era un salvavidas. Atravesaron capa tras capa, sus mentes vacías salvo por la visión de túnel centrada en aquel único objetivo: llevar al perro a casa. Los minutos se fundieron en horas. La luz del día disminuyó hasta convertirse en una neblina gris, pero ninguno de los dos cedió. El frío les arañaba la cara y la nieve azotaba como cristales rotos, pero perseveraron. Algo más profundo que la lógica los impulsaba ahora. Y entonces la pala de Jesús tropezó con algo blando. Se quedó helado. No hielo, no tierra. Elías cayó de rodillas a su lado, apartando la última fina capa de nieve con manos temblorosas. Una pata, quieta, inmóvil, fría. Pero cuando los dedos de Elías se curvaron a su alrededor, hubo un sutil movimiento, un escalofrío, un susurro de vida enterrado en el silencio. Jesús llamó por radio. Los servicios de emergencia habían estado rodeando la zona desde la alerta del dron, y ahora corrían cresta arriba con equipo y botiquines. Pero por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Elías se inclinó, acunó la cabeza del perro y susurró entre labios agrietados: «Aguantaste. No te rendiste». El perro no respiraba con regularidad, solo pequeños jadeos que apenas movían su pecho. Sus ojos no se abrieron. Su cuerpo no reaccionó. Pero había calor, apenas suficiente. Cuando llegó el equipo de rescate, se movieron rápidamente, colocando al perro en una manta térmica, comprobando las constantes vitales, inyectando calor a través de vías intravenosas. El rostro del médico era ilegible. «Tenemos pulso. Débil, pero está ahí». Elías no se movió. Permaneció arrodillado, con los ojos fijos en el perro, pronunciando palabras silenciosas: gratitud, disculpas, promesas. Todo estaba en su expresión. Jesús retrocedió, grabando la escena, no por gloria, no por visitas, sino porque algo sagrado se estaba desarrollando, la conexión cruda y sin filtros entre un hombre y la criatura que nunca había dejado de luchar por él, incluso bajo toneladas de nieve y silencio. Los médicos cargaron la camilla en un vehículo oruga. Y justo cuando comenzaban a moverse, sucedió algo. El perro jadeó. Un aliento bajo y estertóreo brotó de su pecho como una tos que intentaba convertirse en un ladrido, débil, pero real. Elías exhaló por primera vez en días. Siguió al equipo ladera abajo sin decir palabra. No la necesitaba. Porque aquel único aliento, aquello lo era todo. Las hélices del helicóptero cortaban el cielo cántabro mientras el perro, envuelto en capas de mantas térmicas y silenciosa fortaleza, era trasladado urgentemente hacia el hospital veterinario de Reynosa. Dentro de la cabina,
Elías permanecía sentado como una figura de piedra, inmóvil, con los ojos sin parpadear, la mano apoyada sobre el cuerpo del perro. No pronunció palabras, no derramó lágrimas, pero un proceso interno de fractura y reparación ocurría simultáneamente. El perro había resistido. Apenas, pero había resistido. El equipo veterinario de urgencias de Reynosa esperaba en la plataforma de aterrizaje como un equipo de boxes altamente coordinado, preparado para lo aparentemente imposible. La camilla se deslizó a través de puertas dobles hacia un torbellino de cables, mantas, fluidos intravenosos calientes, lámparas de calor y súplicas en voz baja. Se le indicó a Elías que esperara, pero el personal rápidamente discernió algo. Cuando el hombre colocaba la mano sobre la cabeza del perro, el ritmo del monitor cardíaco se estabilizaba lo suficiente, así que le permitieron quedarse. Los días transcurrieron en una neblina. El cuerpo del perro lo había soportado todo: congelación, hipotermia, deshidratación y casi asfixia. El equipo médico no era optimista, hablaban en voz baja de los peores escenarios: parálisis, fallo orgánico. Prepárese, aconsejaron a Elías. Pero Elías no se preparó para la despedida, se preparó para quedarse. Cada hora, se sentaba junto a la cama del perro, narrando historias, no al personal, sino al único ser que importaba. Habló de senderos que habían recorrido, tormentas que habían superado, bromas que solo ellos dos comprenderían jamás. Y en algún lugar de aquella silenciosa extensión entre la esperanza y el desamor, algo comenzó a agitarse. La pata del perro se movió, luego su oreja. Entonces, un día, sus ojos se abrieron, no del todo, no con fuerza, pero abiertos. La enfermera que lo presenció dejó caer su tablilla. Parpadeó. Está despierto. La habitación cobró vida en segundos. Los monitores pitaron más rápido. La presión arterial subió. ¿Y Elías? Elías simplemente volvió a colocar la mano sobre el pecho del perro y susurró: «Sigues luchando, chico». Lo sabía. La recuperación no fue rápida, no fue pulcra. Pero estaba sucediendo. Entonces, algo peculiar. Durante una de las sesiones de aseo, un veterinario encontró una pequeña etiqueta metálica oxidada enredada en el espeso subpelo del perro. No era la identificación del perro, era otra cosa. Cuando la limpiaron, el grabado los dejó atónitos. Pertenecía a un excursionista declarado desaparecido hacía 15 años en aquellas mismas montañas. El nombre del hombre constaba en el registro. La etiqueta formaba parte de una mochila vista por última vez en otra parte de la cordillera, lejos de la zona de la avalancha. ¿Cómo acabó incrustada en el pelaje del perro? Jesús, que había regresado de visita, fue el primero en sugerirlo. Debió haber una cueva, algún lugar al que el perro llegó, aunque fuera brevemente, algún lugar donde no se suponía que sobreviviera. Una semana después, Elías y Jesús regresaron a aquel sitio. Con la nieve ligeramente derretida y su dron cartografiando de nuevo el terreno, la encontraron. Oculta tras la pared de la cresta había una entrada derrumbada. Dentro había tela deshecha, huellas antiguas, pelo de animal y lo que parecía un refugio improvisado de hacía décadas. De alguna manera, el perro se había abierto paso hasta allí. De alguna manera, había permanecido con vida en aquella pesadilla hueca. No solo sobrevivió, resistió más que una montaña. Cuando el perro salió, cojeando, en realidad, del hospital días después, el personal formó un pasillo. Jesús lo filmó, capturando el silencio de la multitud, el asombro y la incredulidad emocional. No hubo vítores, solo un murmullo, una reverencia, una profunda comprensión de que lo que acababa de suceder no era solo médico, era algo mucho mayor. Elías no dijo mucho, solo sonrió mientras el perro apoyaba suavemente la cabeza en su cadera, un reencuentro final y silencioso. Pero todos los que observaban lo sintieron.
El milagro no era solo que el perro hubiera sobrevivido, era que nunca había dejado de intentar regresar con el hombre que nunca se rindió con él.